Ahora vamos a ver los trastornos de la lectura o también llamado dislexia. El trastorno específico de la lectura se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer las palabras, lectura lenta, insegura y escasa comprensión. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o a deficiencias sensoriales significativas. Con frecuencia viene acompañada de otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno de la comunicación. Históricamente se han utilizado distintos nombres para calificar estas discapacidades lectoras, tales como la dislexia, alexia, incapacidad lectora, lectura en espejo, etc. El término dislexia se sigue utilizando para describir un síndrome de incapacidad lectora que incluye deficiencias verbales, cognitivas y lateralidad mal definida. No obstante, hay todavía un gran debate acerca de la validez diagnóstica e independiente del trastorno disléxico. Otro problema del tratamiento de los problemas lectores lo constituye la variabilidad de manifestaciones dentro del colectivo, donde podemos distinguir varios grupos. El primer grupo se sitúa aquellos niños que pueden comprender bien una explicación oral, aunque no es un texto escrito con los mismos contenidos. Serían capaces de comprender si pudieran reconocer y leer las palabras correctamente. Este grupo sería el que tradicionalmente se le ha llamado disléxico. Es un segundo grupo, estarían los niños que leen mal las palabras y que manifiestan problemas de comprensión tanto escritas como orales, a diferencia de ese primer grupo. En este caso se suele hablar de retraso lector general. Finalmente se han identificado otros niños que pueden manifestar dificultades en la comprensión, aunque leen, decodifican bien las palabras. Se tratan de los colectivos de niños hiperléxicos, los cuales son capaces de leer bien, pero en realidad no lo comprenden. Ahora bien, vamos a ver criterios diagnósticos DSM-4. El nivel de lectura medido individualmente por test estandarizados de capacidad lectora o comprensión están sustancialmente por debajo de lo esperado con relación a la edad cronológica o a la inteligencia medida y a la educación apropiada para la edad. Ahora el problema del criterio. Interfiere significativamente con el rendimiento académico a las actividades diarias que requieren habilidades lectoras. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectora son superiores a las que habitualmente van asociadas con dicho déficit. 3. Alteraciones asociadas al trastorno. Puede ser una mala lateralización. Diferentes estudios efectuados comparando el porcentaje de disléxicos de la población general con el porcentaje en grupos de zurdos manuales, de individuos con lateralidad cruzada o de zurdos de la mirada, dan como resultado un mayor porcentaje en estos grupos que en población normal. La psicomotricidad. Los niños disléxicos pueden presentar problemas en esta área asociados a las lateralidades mal establecidas. Hacia los 6 o 7 años suelen apreciarse un retraso en la madurez de ciertas funciones como inmadurez psicomotriz, torpeza parcial manual o generalizada, tono muscular escaso o excesivo, falta de ritmo y respiración irregular. Y otro es problemas perceptivos. Para los niños disléxicos, los conceptos de derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás, referidos a sí mismo, los adquieren con dificultad, lo que les impide transferirlos a un plano más amplio. Concretamente, los lectores escriturales para cuya aprendizaje es necesaria la capacidad de codificación de signos y la secuencia en los ejes espacio y tiempo. Si el niño no distingue bien entre arriba y abajo, tendrá dificultad para diferenciar letras como la B, la P, la D, etc. Con respecto a la distinción delante, detrás, su alteración se manifestará más bien en un cambio de letras dentro de las sílabas, como por ejemplo le por el o se por es. Además de los trastornos perceptivos, hay que reseñar también lo relativo a la percepción auditiva y visual. No se trata específicamente de una deficiencia, sino de una alteración cualitativa. No existe una pérdida de audición o visión, pero sin embargo los sonidos no se discriminan con suficiente precisión y se confunden unos con otros. Respecto a la percepción visual, puede producirse la confusión entre los colores, las formas y los tamaños. Alteraciones en el lenguaje. En esta área se suceden múltiples alteraciones como dislalias, bajo nivel de vocabulario, lenguaje como formas indebidas, inversiones orales con mala colocación de las sílabas, empleo incorrecto de las formas verbales y uso adecuado de conceptos contrarios, como por ejemplo abrir o cerrar.
Comorbilidad. Es importante resaltar la alta comorbilidad del trastorno lector en el TDAH. Según algunos estudios, entre el 30 y 35% de los niños con trastornos de lectura presentarán también un cuadro de TDAH. Algunas explicaciones al respecto exponen que el niño con dificultades en los procesos lectores está más predispuesto a la desatención. Esto se justifica por el mayor esfuerzo que tiene que realizar por controlar unos procesos de codificación, decodificación que escapan a su voluntad. Otra es la etiología y la prevalencia. El origen exacto de los trastornos lectores sigue siendo objeto de controversia. No hay duda que existen claros indicios que señalan a causas neurobiológicas, pero se han hallado todavía marcados concretamente y específicos para la dislexia. Parte del problema reside en la presencia concurrente de diversas alteraciones perceptivas, lingüísticas, de lateralidad, pero también emocionales, familiares, sociales y escolares. Si está más clara la influencia del factor hereditario, algunos estudios sitúan a un 40% del porcentaje de hermanos de niños disléxicos que presentan el mismo problema, siendo de un 30 o 40% en el caso de los padres. No obstante, no se conocen exactamente cuáles son esos marcadores genéticos implicados. La dislexia y el ámbito escolar. En la etapa preescolar, lo que más destaca son las alteraciones del lenguaje y las sensoperceptivas, que es la dificultad para la distinción de colores, formas, tamaños, esquemas corporales, junto a esa torpeza motriz y poca habilidad para los ejercicios manipulativos y gráficos. Se trata de niños denominados predisléxicos, con una predisposición a la dislexia, que aparecerá más adelante cuando comience el aprendizaje propiamente dicho de la lectura-escritura. Es en ese momento escolar cuando las dificultades se manifiestan con toda su intensidad. El niño disléxico tiene dificultad para identificar, memorizar, reproducir letras, sílabas, grupos, números, etc. De modo más concreto, aquellas que tienen formas semejantes como la P, B, P, Q, U, N, que se diferencian por su posición espacial respecto a un eje de simetría. Así puede leer lidro en lugar de libro, quero en lugar de perro. Este error se denomina inversión estática. Otro error consiste en una inversión dinámica, es decir, la alteración en el orden de las letras o sílabas. También se pueden dar omisiones o reiteraciones de las mismas, por ejemplo, Barlona en lugar de Barcelona o quiero en lugar de quiero. Etapa escolar. Se mantienen las dificultades antes mencionadas, especialmente en la escritura, como disgrafías, escritura en espejo y disortografía. En esta etapa más avanzada, el disléxico se suele estacionar en una lectura vacilante, no siempre del todo comprensiva, escritura irregular, disortografía y factor verbal comprensivo, expresivo bajo. Algunos instrumentos que se utilizan para evaluar el TALE. TALE en versión catalana, construido para investigar con rapidez y detalle en el nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la lectura y escritura. Comprende dos partes, lectura y escritura, cada una de las cuales está integrada por varias pruebas. El EDIL se trata de una prueba para la exploración de las dificultades individuales de la lectura. Evalúa tres aspectos: la exactitud, la comprensión y la velocidad. El PLON, prueba de lenguaje oral de Navarra, es un test que sirve de screening o detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. La edad que se aplica es de 3 a 6 años. El PROLEC-R, evaluación de los procesos lectores. Se obtiene una puntuación de la capacidad lectora de los niños e información sobre la estrategia de cada niño utiliza en la lectura de un texto, así como los mecanismos de que no están funcionando adecuadamente y por lo tanto no se le permite realizar una buena lectura. Edad de aplicación es de 1 a 6, lo que es la educación primaria. PROLEC. Se evalúa los principales procesos implicados de la lectura como léxico, sintáctico y semántico. Edad de aplicación de 1 a 4 años. Es evaluación de los procesos de la escritura, evaluación de los principales procesos implicados de la escritura y la detección de errores. Edad de aplicación es de 3 a 4 hasta educación secundaria. DSTJ, test para la detección de la dislexia en niños, aplicables en niños entre 6 años y medio y 11. La superación de estos aspectos está condicionada por las posibilidades intelectuales, la gravedad del trastorno y el adecuado y temprano diagnóstico e intervención psicopedagógica.
La evaluación psicopedagógica. Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevistas, se efectuará la correspondiente evaluación individual. Dicha evaluación se debe comprender aspectos específicos de los procesos lectores, pero también áreas más generales, tanto como la inteligencia o la personalidad. A continuación vamos a exponer los diferentes factores con los cuales se deben de evaluar. Primero, nivel intelectual. Se utilizan pruebas verbales como el WISC-R, también el KABC de Kaufman. En cuanto a los no verbales, puede aplicarse el test de matrices progresivas de Raven o el TONI 2. Los resultados obtenidos con esas pruebas suponen una medida de la capacidad intelectual del sujeto globalmente, pero también proporcionan un perfil de los diferentes factores mentales implicados. Recordemos que para el diagnóstico de un trastorno específico de la lectura debemos descartar la presencia de un retraso mental. Exploración perceptivo-motriz. Abarca el examen del esquema corporal, la lateralidad y la percepción espacio-temporal. Las pautas normales al respecto son pautas normales de Piaget. Edad, procesos asumidos: 5 años, debe conocer las partes de su cuerpo. 6 años, debe conocer, señalar y nombrar los miembros y órganos del lado derecho e izquierdo. 7 años, debe producirse el llamado cruce del eje de simetría. Se trata de combinar del lado derecho con el izquierdo, lo que posibilita la ubicación de los objetos tomando su cuerpo como objeto de referencia. Evaluación de temperamento, personalidad. Finalmente, la evaluación de aspectos de su personalidad puede resultar necesarios para trazar un plan de intervención eficaz. También los aspectos conductuales, su forma de relacionarse con su entorno más inmediato, padres, hermanos, compañeros, maestros, y cómo percibe su problema resultará de mucha utilidad. Según la edad del niño puede utilizarse técnicas proyectivas, como el test de la familia, el test del árbol, varios test, niños como una primera aproximación. Los contenidos que se analizan en el test del árbol son los siguientes: el tronco, la copa, las ramas, el suelo y otros elementos accesorios. Los mayores problemas se darán coincidiendo con la escolarización y la obtención de los diferentes objetivos académicos. En la etapa adulta, la manifestación del trastorno se limitará a la persistencia de una cierta dificultad para la lectura, menor fluidez y precisión que la de un no disléxico y aún mayor esfuerzo para la comprensión.